Buenas, pasamos a nuestro próximo tema que es fractales no determinísticos. El tema con los fractales no determinísticos es el uso de aleatoriedad en alguno de los procesos generativos. Hasta ahora todos los procesos generativos que estuvimos viendo son determinísticos. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en aleatorizar de alguna manera nuestro generador, por ejemplo, el de von Koch. Fíjense que con este tenemos un control que nos permite aumentar la profundidad con la cual se hace la recursión, y con este control tenemos la posibilidad de elegir que el generador realice el reemplazo del segmento por los 4 segmentitos, haciendo que la punta vaya para arriba o para abajo. Fíjense que cuando la probabilidad es que elija siempre para abajo, obtenemos otro fractal determinístico que sería algo así como el dual de la curva de von Koch, que también es interesante y es divertido. Entonces, bueno, uno podría llegar a pensar hasta cierto punto que, bueno, en algún lugar por acá, a mitad de camino entre la probabilidad de elegir hacia arriba o hacia abajo, obtendríamos algo que tendría algún tipo de fractalidad interesante. Y uno podría llegar a decir, hasta cierto punto, sí, es cierto, cosas que se ven parecen costeras, parecen líneas de ribera, tienen algún tipo de aspecto relativamente razonable, pero bueno, en general no lo podemos controlar este proceso, no sabemos para dónde va a ir el random, y aparte, bueno, esto va a tener siempre una dimensión fractal de 1.26, no tenemos posibilidad de controlar qué es lo que ocurre con esa fractalidad. Otro modelo en el cual también tenemos la posibilidad de interactuar con aleatoriedad es con esta especie de triángulo de Sierpinski, en el cual estamos, bueno, en realidad dibujando el negativo, el relleno. También tenemos un control que nos permite generar con mayor profundidad el fractal. Y acá tenemos dos controles aleatorios. Tenemos uno que modula aleatoriamente el lugar donde se va a generar el triángulo que va a ser omitido. Por ejemplo, en este caso, el triángulo que es omitido o es rellenado no está a mitad de camino entre estos dos vértices, y este punto tampoco está a mitad de camino y este tampoco. Es como que con esto le damos una cierta aleatoriedad, que cuando la aleatoriedad es muy baja, tenemos algo, tenemos el Sierpinski original o algo muy parecido. Y cuando la aleatoriedad es muy alta, bueno, se van formando cosas medio impredecibles y raras. Y el otro control nos permite determinar, bueno, cuál de los 4 triángulos va a ser el que va a ser elegido. En vez del triángulo central puede ser elegido cualquier otro. Por ejemplo, aquí fue elegido el de arriba, quedando los otros 3 acá abajo. Y luego en el triángulo inferior izquierdo fue elegido el central, pero en el central de abajo fue elegido de nuevo el de arriba, y así. Entonces, con esto lo que hacemos es modular la probabilidad de que sea elegido el triángulo central o que sea elegido algún otro. Bueno, podemos llegar a objetos bastante interesantes cuando las probabilidades son muy altas. Ambas posibilidades obviamente se combinan, y observando el resultado, uno puede decir hasta cierto punto que obtiene cosas que tienen cierta aleatoriedad, y por ahí una persona que está en cristalografía o que está en alguna disciplina geocientífica puede decir, bueno, esto se parece lejanamente a algún objeto. Sí, en general nos pasa lo mismo que decíamos recién. Estamos con poca posibilidad de controlar lo que está ocurriendo. Entonces vamos a ir hacia un modelo que sea nativo fractal y que tenga propiedades que nos permita controlar los aspectos generativos. Vamos a empezar por un tema que parece medio raro, pero aunque parezca mentira, lo que vamos a decir ahora es la clave, y si lo que vamos a decir se entiende bien, entonces lo que viene después va a ser un poco más fácil.
Lo que nosotros proponemos ahora es el ejercicio mental de renderizar ruido blanco. Ruido blanco nos referimos, ya sabemos, por analogía a los colores del espectro visible, a un ruido que es frecuencialmente isotrópico, o sea, contiene la misma energía a todas las frecuencias desde 0 hasta infinito. Bueno, sabemos que nosotros hasta cierto punto podemos generar un ruido blanco razonable si tenemos un generador pseudoaleatorio y lo que hacemos es generar un evento en cada muestra y de esa manera obtendríamos una serie de eventos pseudoaleatorios que, insisto, si la calidad del generador es buena, el resultado debería ser lo más cercano al ruido espectralmente isotrópico que corresponde. Bueno, supongamos que lo que estamos teniendo es un generador pseudoaleatorio con media 0 y rango 1, o sea, va de menos 0,5 a 0,5, por ejemplo. No nos importa por el momento. Fíjense que tenemos acá dos render que, bueno, ambos parecen razonables. ¿Sí? Probablemente el de arriba nos parece un poco menos identificable como ruido blanco, mientras que el de abajo sí. ¿Por qué el de arriba no nos convence tanto y el de abajo nos convence un poco más? ¿Cuál sería el correcto y por qué? Bueno, la respuesta, viniendo de una temática que nosotros tenemos acá, que es la temática de la fractalidad, que es la simetría de escala, la respuesta está en la escala, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo mi modesto generador de ruido pseudoaleatorio o de ruido blanco. Entonces tengo dos escalas, ahora vamos a ver por qué. Tengo una escala que me permite ir de un estilo de gráfico como el que estaba arriba en la filmina de recién a uno que estaba en el estilo de la filmina de abajo. ¿Sí? Básicamente cambiando la escala, cambia la apariencia. Bueno, por el momento no nos sirve, pero tengo otro que me permite controlar la escala vertical. Claramente, si me voy con la escala vertical a algún lado, inmediatamente saturo el gráfico. Bueno, en este punto, la conclusión a la que tenemos que llegar es la única escala correcta, si lo que nosotros queremos es algo que sea frecuencialmente isotrópico, o sea, que tenga energía hasta en la frecuencia infinito, entonces el tiempo de muestreo tiene que ser 0, tiene que ser epsilon, ¿sí? Para epsilon tendiendo a 0. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo tendría que tener en este control al cual estoy dando más posibilidad de apretar el gráfico. Mucho más, mucho más, mucho más. Bueno, y también una cosa importante es si nosotros hiciéramos eso, o sea, si nosotros tuviéramos una cantidad que tiende a infinito de muestras dentro de este canvas que es finito, entonces el canvas quedaría negro por completo. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, si yo imagino un punto P en cualquier lugar del canvas y centrado en ese P imagino un disco de radio epsilon que tiende a 0, la probabilidad de que el gráfico pase por el disco es igual a 1, no importa dónde esté el centro del disco y no importa lo pequeño que sea el radio del disco. Tarde o temprano, en algún momento, la señal va a pasar por ahí. Si esto que estoy diciendo no se entiende, me avisan y hacemos un pequeño encuentro y lo explicamos. Pero básicamente, ustedes tengan en cuenta que, insisto, el concepto clave acá es la escala. ¿Sí? Nosotros trabajamos con escalas finitas porque tenemos retinas finitas, cerebros finitos, discretos, computadoras con pantallas discretas, campos discretos, entonces damos la escala por sentada, pero en realidad en el mundo fractal no existe tal cosa. Entonces, yo con esto lo que les quiero decir es, si yo me imagino en este gráfico en una zona despoblada, supongamos arriba cerca de la izquierda, pues decís, bueno, la señal no pasa nunca por ahí.
Bueno, pero imaginen que sigo apretando, 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 apretando. Bueno, tarde o temprano, alguno de los piquitos que vemos a la derecha va a pasar por ahí. Así que el verdadero render de un ruido blanco correctamente renderizado es un rectángulo negro. Y claro, obviamente eso tampoco nos sirve, o sea, no nos sirve irnos ni a un extremo donde tenga un gráfico tremendamente denso, pero tampoco nos sirve irnos a un gráfico donde lo que estoy viendo no parece ser un ruido blanco como lo que tengo acá. Bueno, pasamos ahora a un nuevo modelo de ruido que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el ruido browniano o también ruido brown, no porque sea marrón, aunque también se lo conoce como ruido marrón, también por analogía con la luz visible, sino porque se debe a Brown, el bioquímico, de alguna manera importantísimo en la historia de la ciencia porque fue el que produjo la primera evidencia de la teoría cinética del calor. Básicamente partículas, él estaba estudiando polen y veía que las partículas de polen suspendidas en la probeta con la cual estaba mirando se movían aleatoriamente. Vamos a retomar en algún momento el movimiento browniano. Por el momento nos quedamos con el ruido browniano, que es más fácil. Después vamos a ver de qué se trata el movimiento browniano. El ruido browniano yo lo puedo pensar simplemente como una integral del ruido blanco. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es el modelo, es la partícula de polen es infinitamente masiva y la molécula de agua que le pega le da una determinada cantidad de movimiento, pero dentro de la viscosidad de agua, esa cantidad de movimiento se disipa y genera una determinada traslación. Entonces, esa traslación está en relación directa con la energía que recibió la partícula de polen en el choque. Y de acuerdo a la teoría cinética del calor, esas velocidades que tienen las moléculas de agua están distribuidas con la distribución de Maxwell-Boltzmann y por lo tanto yo lo que tendría sería una integración de ese movimiento. Nos quedamos simplemente para hacerlo fácil, insisto, por el momento con el ruido browniano o el ruido marrón, simplemente el render para pasar de esto que tenemos acá a lo que está debajo. Simplemente lo que hacemos es hacer la sumatoria. O sea, básicamente nuestra variable, en este caso que estamos graficando en azul, es un acumulador que arranca en 0 si quieren, o en el valor que ustedes quieren, y en el evento i más 1 lo que hace es sumarle un random de media 0 y rango 1 al valor que tenía la variable en el instante anterior. Sí, básicamente es una integral discreta. Y lo interesante es si espectralmente el ruido blanco es una función constante, espectralmente el ruido marrón, como corresponde a una integración, tiene una energía espectral que decrece con el cuadrado de la frecuencia. Es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia. Si este espectrito que tuviésemos acá fuese luz visible, tendríamos aquí los azules, aquí en el medio los verdes y en este extremo los rojos. Por lo tanto, tendríamos algo que tiene rojo muy extremo, luego un poco menos de naranja, luego un poco menos de amarillo, luego menos verde, casi nada de cian, muy poco de azul, muy poco de violeta. Y si viésemos un objeto que estuviese pintado con ese color, lo veríamos como marrón, ¿sí? Hay una especie de coincidencia acá entre browniano por marrón y browniano por brown. Bueno, ahora bien, volvemos a nuestra cuestión de la escala y nos encontramos con una cuestión que nos puede llegar a sorprender y es cuando yo quiero renderizar el ruido browniano aumentando la escala horizontal como hacíamos recién para verlo en más detalle o en menos detalle, noto que su escala vertical decrece. ¿Sí? Esto no tenemos más que verlo en el programita que estábamos utilizando recién. ¿Sí? Yo acá voy a cambiar el valor en un control para llevarlo a ruido browniano
y entonces lo que estoy viendo es esto de acá. Simplemente para darle una determinada isotropía, le voy a dar una determinada escala horizontal y una determinada escala vertical, y así lo vemos. Ahora fíjense, si yo aumento la escala horizontal, o sea, estiro el tiempo, el ruidito se aplana. Y si yo lo contraigo, el ruidito se hace más intenso. ¿Sí? Hay una dependencia entre la escala horizontal y la escala vertical. Y como intenta mostrarnos esta imagen que he chafado de algún lado de algún paper, esas dos escalas no son iguales. O sea, yo tengo que darle una escala vertical que es menor a la escala horizontal. O sea, si acá yo he, por decirlo de alguna manera, triplicado el tiempo para ver cómo se ve esta señal en detalle, si yo quiero que haya una autosimilitud, o sea, que las propiedades estadísticas de la señal ampliada sean parecidas o sean similares a las propiedades estadísticas de la señal antes de haber sido ampliada, yo tengo que modular su amplitud un determinado factor, ¿sí? Que no es exactamente el mismo que utilicé, es menor. Esto por suerte lo conocemos o debiésemos conocerlo porque es parte del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra base matemática y estadística, ¿sí? Sabemos básicamente que el fenómeno que estamos generando aquí, este ruido browniano, es un fenómeno acumulativo y por lo tanto su variancia depende del tiempo, ¿sí? O sea, el valor esperado, yo puedo tener la mala suerte de que el pseudo random me da siempre el valor más alto, o puedo tener la mala suerte de que el pseudo random siempre me da el valor más bajo. Estadísticamente va a estar alrededor de la tendencia central, pero puede irse para un lado, puede irse para el otro. Eso genera las fluctuaciones y por lo tanto la variancia depende del tiempo, o sea, depende de la cantidad de acumulaciones que yo tengo. Si la variancia depende del tiempo, eso quiere decir que su desvío estándar depende de la raíz cuadrada del tiempo. ¿Sí? O sea, básicamente nos encontramos con que esta escalita que le tenemos que dar para ampliarla y que estadísticamente sea similar la señal ampliada a la señal antes de haber sido ampliada, es la raíz cuadrada de la escala horizontal que le hemos aplicado. O sea, si yo estiro el tiempo en alfa, tengo que aumentar la amplitud de la señal por la raíz cuadrada de alfa. ¿Sí? Esto, bueno, es, insisto, por un lado relativamente fácil de entender si entendemos cómo se genera el ruido browniano y sus propiedades estadísticas, pero por otro lado es medio sorprendente. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es algo muy interesante. Yo vuelvo ahora para atrás y me imagino por un momento que estoy trabajando con un ruido blanco. Entonces, si ese ruido blanco yo lo remuestreo de manera tal de estirarlo o contraerlo en el tiempo, el efecto por la transformada de Fourier es estirar o contraer inversamente al espectro. O sea, si yo estiro la señal, contraigo el espectro, y si contraigo la señal, estiro el espectro. Ahora, como el espectro es isotrópico, lo estire o lo contraiga, se va a ver exactamente lo mismo. Ahora, con el ruido marrón no ocurre eso, porque estirar o contraer lo que va a hacer llevar a esta recta con pendiente 1 sobre f al cuadrado para la izquierda o para la derecha. O sea, básicamente lo que va a ocurrir es, si yo la llevo para la derecha, sube la amplitud. O sea, cuando yo contraigo la señal, estoy haciendo que se escuche más fuerte, por decirlo de alguna manera, y si yo estiro, entonces llevo esto hacia la izquierda y por lo tanto se escucha más despacio. Sí, insisto, esto es fácil de ver, no sé si mi explicación es clara, pero básicamente es una cuestión que tiene que ver con las simetrías. Yo muchas veces en clase, cuando esto era presencial, contaba lo que me ocurría de chico. Yo me crié en una época donde había vinilos, inclusive había
productos legacy, como por ejemplo los discos de pasta y los singles donde venía una sola canción, que eran también de vinilo, pero de otro tamaño. Y lo interesante es que todos esos tenían una diferente velocidad de revolución para ser escuchados. Probablemente tengan que hablar con algún ancestro de vuestra familia para que les cuente cómo era eso en aquella época. Y había un dispositivo que te permitía, que era multinorma, que se llamaba Wincofone, que tenía para seleccionar las velocidades, ¿no? 33 RPM, 45 y 78. Entonces lo interesante es que la señal, o sea, las canciones, obviamente se escuchaban diferentes cuando las escuchabas en 33, 45, 78. ¿Sí? Es como que se escuchaba en cámara rápida, cámara lenta, como pasa ahora con el WhatsApp, que te permite multiplicar 1.5 la velocidad del audio o 2, y ya no son tan odiosos los audios de WhatsApp. Bueno, una cosa como esa. Pero el ruido de púa, o sea, el ruido que generaba la mecánica de moverse la púa eh, a lo largo del surco, donde no debería haber nada, pero bueno, siempre hay algún tipo de ruido por suciedad o por defectos de fabricación. Ese ruido era isotrópico, o sea, lo escucharas a la velocidad que lo escucharas, se escuchaba como ruido. Eso sí, si giraba más rápido, el ruido se escuchaba más fuerte, y si giraba más lento, el ruido se escuchaba más despacio. Así que bueno, la hipótesis es el ruido de púa de los vinilos es un ruido fractal con alguna dimensión fractal. Bueno, supongamos que esto hasta cierto punto nos convence. Nosotros tendríamos que hacerlo, ustedes tendrían que hacer en algún momento como actividad práctica algo como esto. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer ahora va a ser estirar el tiempo, lo voy a llevar de 10 a 40, entonces la señal se ve mucho más plana, entonces le voy a dar más amplitud hasta que se vea autosimilar. Bueno, llega un punto donde ya ha perdido detalle, pero la amplitud que tiene es más o menos parecida. Estoy en 20, o sea, multipliqué por 4 el tiempo, multipliqué por 2 la amplitud. Y si me voy para el otro lado y hago que esto vaya a 0.5, o sea, dividí por 2 el tiempo, entonces para que se vea autosimilar, no me tengo que ir a 5 porque se ve muy peticita, tampoco me puedo quedar en 10 porque se ve muy alta, tengo que estar en algún lugar intermedio. 7 podría llegar a ser un lugar intermedio, entonces bueno, reduje a la mitad el tiempo, o sea, comprimí la señal al doble, tuve que bajarle la escala vertical un 70%. Ustedes después hagan este experimento y verifiquen que realmente la simetría a escala del ruido browniano es la que está indicada en el apunte, ¿sí? La raíz cuadrada del valor. Bueno, una cosa muy interesante, es algo que yo siempre digo en clase al punto de aburrir, pero créanme que es una técnica muy interesante, científica y en otros contextos también. Busquemos variables donde el modelo nos muestra constantes o cosas cableadas. Entonces yo miro esto que está acá y, bueno, ve como Brownian es un símbolo, alfa por t, t es el tiempo, es la variable independiente, alfa es algo que yo puedo cambiar, claramente es lo que hemos estado haciendo. Lo único que yo puedo hacer con esto es cambiar el exponente. O sea, en vez de alfa a la 0,5, puedo tener alfa a la un exponente que a mí se me ocurra que pueda llegar a ser interesante. Eso da origen al ruido browniano fraccional. ¿Por qué fraccional? Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver un chusmerío matemático bastante jugoso e interesante que no vamos a profundizar. Básicamente, la idea del ruido browniano fraccional es un ruido que obedece esta igualdad, ¿sí? El tilde acá está representando similitud estadística, ¿no es cierto? Entonces, el ruido browniano fraccional con exponente h se caracteriza porque cuando yo estiro el tiempo alfa, tengo que estirar su amplitud
alfa a la h. Esa es la autosimilitud. Diferentes exponentes h nos permiten generar diferentes colores de ruido. Por ejemplo, si alfa es igual a 0, perdón, si h es igual a 0, tendré el ruido blanco. Si h es igual a 1/2, tendré el ruido marrón que conocemos. Si estoy a mitad de camino entre 0 y 1/2, entonces tendré, por ejemplo, h igual a, no sé, 0,2 o algo por el estilo. Tenemos los ruidos llamados rosa, que son los ruidos que se caracterizan por tener una respuesta espectral inversamente, una energía, mejor dicho, inversamente proporcional a la frecuencia, los famosos ruidos 1/f, que tienen ciertas propiedades bastante interesantes y bastante misteriosas, y la pregunta que muchas veces ocurre es, ¿son ubicuos en el mundo físico, pero no hay ningún fenómeno físico que parezca producirlos, porque los fenómenos físicos que nosotros conocemos en general integran, si lo que hay mayormente en la materia o en ese tipo de modelos son integraciones? Entonces, ¿de dónde proviene o cuál es la razón por la cual ocurre? Bueno, lo llamaremos rosa también por analogía a el espectro de la luz visible. Tendríamos mucha energía roja, más o menos en el amarillo, un poco menos en el verde, un poco menos en el cian y un poco menos en el azul. O sea, tenemos que el rojo domina, pero hay una determinada cantidad de energía a todas las otras frecuencias. O sea, tiene un poco de blanco. ¿Sí? El rojo más blanco te da rosa. Luego, si tuviésemos valores de H negativos, iríamos al ruido azul o al ruido violeta, en los cuales tenemos más energía en las frecuencias altas que en las frecuencias bajas. ¿Cómo hacemos esa síntesis? Bueno, con la integral de Liouville, básicamente lo que hacemos es integrar ruido marrón o ruido blanco y obtener un determinado, una determinada serie de tiempo en función del valor de H y, bueno, una integral y la inversa de un número gamma. Esto obviamente es costoso, o sea, uno puede pensar en técnicas un poco más numéricas, como por ejemplo, tomo un ruido blanco o tomo un ruido marrón, que son económicos de generar, y luego a esos le aplico la transformada de Fourier, y luego manipulo los coeficientes de la transformada de amplitud, de la amplitud de la transformada, siguiendo la curva que yo quiero que tenga, si quiero ruido rosa, si quiero ruido marrón, etcétera, etcétera, y luego hago la transformada inversa. Eso es bastante costoso. ¿Por qué fraccional? ¿Sí? Después vamos a volver a un método para generar el ruido browniano fraccional más económico. ¿Por qué fraccional? Bueno, hay una rama del análisis que se llama análisis fraccional, que básicamente nos permite encontrar derivadas o integrales de cualquier orden, inclusive complejo. O sea, yo podría tener la derivada 0,5 más 0,5i de una determinada función compleja o cosas por el estilo. En principio vamos a ver muy por arriba de qué se trata en el caso de reales. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos si nuestra función que queremos derivar es x a la k y la queremos derivar j veces, entonces lo que obtenemos es este número combinatorio k factorial sobre k menos j factorial por x a la k menos j. Luego esto yo lo puedo generalizar a un parámetro continuo. Entonces, la derivada aésima de x a la k sería, bueno, la generalización del número combinatorio, que sería un cociente entre números gamma, entre la función gamma, por x a la k menos a. Bueno, si yo lo puedo hacer para en x a algún exponente, entonces luego lo puedo hacer para todas las funciones, porque en general todas las otras funciones, las trigonométricas, la exponencial, etcétera, etcétera, salen por series polinomiales. Entonces, de alguna manera lo logro hacer. Esto, bueno, es complicado de hacer
y tenemos problemas a veces cuando a es un número mayor que 1. Entonces, volvemos en este caso a la derivada en función de la integral de Liouville, y lo que hacemos es tomar la parte fraccionaria de una derivada real cualquiera de esta manera. O sea, si yo tengo que hacer la derivada 2,5, hago la derivada 2, que la sé hacer porque para eso aprendimos análisis 1 y análisis 2, y luego a esa función le hago la derivada 0,5 utilizando la función de Liouville que tenemos aquí. Esto también lo podemos hacer con integrales si fuese necesario. O sea, podríamos generar ruido rosa o marrón haciendo la integral fraccional del ruido blanco, y podríamos generar ruido azul o violeta utilizando la derivada fraccional del ruido blanco. Bueno, por suerte hay una escapatoria para esto. La escapatoria proviene del exponente de Hurst. Ustedes se habrán preguntado por qué el exponente en esa formulación es igual a h. En realidad el ruido browniano fraccional aparece después de esto que les voy a mostrar ahora. Hurst era un hidrólogo y le tocó el trabajo de administrar la represa de Asuán en Egipto en la década del 60, y tenía que tomar una decisión bastante finita, que es mantener la altura del dique, la cota, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si el dique estaba muy alto, la cantidad de agua era muy alta y había inundaciones o había demasiadas lluvias en el lado de Victoria, se llenaba demasiado el dique, se rompía y bueno, brochet de Harold Hurst. A la inversa, si la cota estaba demasiado baja, el problema es qué pasa si había sequía o algo por el estilo, nos quedamos sin agua y los cultivadores del delta del Nilo se quedan sin agua, y también un gran problema económico. ¿Cómo hacer? Bueno, a Hurst se le ocurrió una idea que es genial, aprovechando de que el río Nilo es el único río en el cual uno puede hacer ese tipo de análisis, porque es el único río para el cual tenemos miles de años de registros históricos. Si lo quisiéramos hacer con el Paraná, o con el Amazonas, o con el Mississippi o algo por el estilo, probablemente no tendríamos significatividad estadística. Lo que hizo Hurst fue básicamente tomar toda la serie de tiempo y analizar cómo se comportaba la variancia dentro de un determinado intervalo. ¿Sí? Obviamente, a intervalos más pequeños, la variancia es más pequeña; a intervalos más grandes, la variancia es más grande. Y obviamente, como suele ocurrir en estas cuestiones en las cuales interviene la escala, hay una relación exponencial que nos habla de una fractalidad en el fenómeno. Entonces, esa relación exponencial que encontró Hurst está expresada en esta ecuacióncita que me dice que el incremento en el valor que yo puedo obtener está en relación con el intervalo del tiempo para el cual yo tengo incertidumbre elevada a la h, con la condición de que tanto h como el tiempo como la variable dependiente estén normalizadas. O sea, esto que estamos diciendo es válido si el intervalo de tiempo va de 0 a 1 y si el valor de la señal que estoy midiendo también va de 0 a 1. Básicamente lo que hace este modelo es ajustar la incertidumbre a corto plazo en función de este exponente. O sea, si el exponente tiene un determinado valor, la incertidumbre que yo tengo crece exponencialmente siguiendo esta forma. Si el h es más grande, o sea, está más cercano a una variación lineal del delta t, entonces la exponencial es más pequeña. Y finalmente, si h es igual a 1, lo que nosotros obtenemos es delta b es similar a delta t, y por lo tanto, básicamente lo que estamos diciendo es esa función se puede ajustar con un único coeficiente lineal localmente. Si el primer término de la serie de Taylor me sirve para conocer qué es lo que le puede pasar a esa señal. Fíjense que cuando h tiende a 0, delta b tiende a 1, no importa lo pequeño que sea delta t. O sea, saber dónde estoy ahora no me permite saber qué es lo que puede pasar en un milisegundo más adelante, porque el exponente h es igual a 0 y en el próximo milisegundo la señal se puede ir para cualquier lado. Bueno, es importante notar
que la dimensión fractal de la señal que obedece al exponente de Hurst es 2 menos h. Por ejemplo, cuando h tiende a 0, la dimensión fractal es 2, porque, bueno, ya lo sabemos, es un ruido blanco, y un ruido blanco es un rectángulo negro, y un rectángulo negro tiene dimensión fractal 2. Y cuando h tiende a 1, la dimensión fractal es igual a 1, ya lo sabemos, si la función es rectificable, o sea, es arbitrariamente aproximable por una poligonal, eso es lo mismo que líneas rectas, y por lo tanto su dimensión fractal es igual a 1. La relación, en vez de haber sido así de cómoda, podría haber sido mucho más compleja, podría haber sido una función, no sé, logarítmica o una función exponencial, pero no, es lineal. Y hay una demostración realmente muy sencilla, utilizando la dimensión fractal box, que nos permite comprobar esto que estamos haciendo. Si esto fuese de vuestro interés, me avisan, ponemos una clasecita de consulta y vemos por qué D es igual a 2 menos H. Bueno, ¿por qué esta forma de presentar el ruido browniano fraccional nos simplifica la vida? Porque aparece un algoritmo en la década del 80, este algoritmo lo inventaron los de Pixar, parece mentira, pero es así. Ahora vamos a ver por qué. Que se llama desplazamiento aleatorio del punto medio, ¿sí? Random Midpoint Displacement Algorithm. Básicamente lo que hace el algoritmo es, yo tengo un segmento inicial que va de t igual a 0 a t igual a 1 y tiene un valor en 0 y un valor en 1 que no me importa. Entonces, en 0,5 yo me imagino que vale otra cosa. No tengo idea cuánto vale, pero yo sé que mi incertidumbre, mi delta t, es igual a 0,5. Yo quiero generar, mi objetivo acá es generativo, yo quiero generar una señal. Entonces quiero generar una señal que tenga dimensión fractal 1,2 porque quiero hacer líneas de ribera o ríos o algo por el estilo. Entonces, con d igual a 1,2, h tiene que ser 0,8. Entonces yo sé que delta b tiene que ser delta t a la 0,8. Bueno, en este lugar en el que estoy, delta t es 0,5 porque estoy a mitad de camino entre 0 y 1. Entonces, mi delta B será 0,5 elevado a la 0,8. ¿Qué hago? Genero un número aleatorio, una gaussiana, que tenga medio cero y su desvío estándar sea el valor que tenemos acá, ¿no es cierto? El delta t elevado a la h. Y luego a cada uno de los dos segmentos que me aparecieron le aplico recursivamente la misma idea. Acá en este punto mi certidumbre o mi delta t está en 0,25, entonces hago 0,25 a la 0,8, genero un pseudo random normal y muevo al segmento a ese lugar. Y así recursivamente, y de esa manera tengo un algoritmo que tiene varias ventajas. La primera es un algoritmo relativamente fácil de hacer porque si iterar es humano, aplicar recursión es divino. ¿Sí? El algoritmo para hacer esto es muy, muy sencillo, es muy pocas líneas. Y fíjense cómo nos permite generar con una misma muestra, o sea, con un mismo randomize, ruidos fractales con una dimensión fractal totalmente controlada. ¿Sí? O sea, yo tengo acá el que corresponde al ruido marrón, pero tengo ruidos rosas por acá y ruidos más oscuros todavía que el ruido marrón. Esto es algo que sale muy rápidamente y es, bueno, en definitiva, lo que teníamos acá en este aplicativito que habíamos estado viendo. Yo le digo ahora, bueno, dame algo que tenga una dimensión fractal de 1,2 y empiezo a ver cómo me queda. Bueno, ya sé que con esta escala se ve muy aplastado, entonces le doy un poco de escala y veo la formita que tiene. Y bueno, 1,2 por ahí es muy plano. Me voy a, qué sé yo, 1,7 para generar un ruido al estilo de 1 sobre f. Se ve muy alto, ya sabemos, le tengo que bajar la escala. Entonces tengo acá un ruido que está en algún lugar a mitad de camino entre el ruido blanco y el ruido marrón. Es un ruido rosa. Y puedo generar
los que realmente me interesen. ¿Sí? En la actividad práctica, la idea es que ustedes hagan algo como esto y luego verifiquen sus propiedades espectrales. Pero bueno, no todo termina ahí, sino que encima el algoritmo escala muy bien a 2D. Sí, obviamente que los de Pixar lo hicieron por algo que tiene que ver con la computación gráfica. Fíjense que acá la idea es, yo parto de un quad, parto de esta figura que se obtiene al unir 4 muestras de altura en un terreno, no lo llamemos cuadrado porque esto no es un cuadrado, no es ni un cuadrado, ni un rombo, ni nada, es un quad. ¿Sí? Luego yo hago la interpolación que corresponde en los centros de las aristas y finalmente la que corresponde en el centro del quad, y luego de haber hecho esto obtengo 4 quads y luego aplico recursivamente a cada quad y obtengo 16 quads y así la cantidad que necesito. Esto realmente es muy interesante porque queda claro que si luego la cámara o el juego o lo que sea está en una determinada región de este terreno artificial, yo no tengo que calcular todo el terreno porque el algoritmo es recursivo y es local. Esa es una ventaja tremendamente importante. O sea, el algoritmo me permite hacer una especie de roaming y aplicar detalle en el lugar en el que realmente hace falta y no en toda la superficie. Bueno, este sería el efecto que uno tendría cuando tiene un render en una biblioteca gráfica. Nosotros, bueno, nos hicimos un aplicativito de referencia que hace eso. O sea, básicamente esto que estamos viendo es una representación del ruido browniano fraccional en 2D. Tengo acá controles, esto está hecho con OpenGL, tengo controles que me permiten rotarlo alrededor de los ejes para verlo de una manera o de otra. Tengo también, obviamente, para trasladarlo para un lado o para el otro. Y luego tengo algunos controlcitos que son interesantes. Por ejemplo, arrancamos con una dimensión fractal relativamente baja, pero le doy, por ejemplo, 2.2 y, bueno, sí, ya se ve un poquitito más interesante como un objeto fractal, ¿no? Si aumento la profundidad de la recursión, por ejemplo, lo llevo a 7, ya veo algo que tiene un nivel de detalle bastante más interesante. Y tengo una especie de mar al cual le puedo dar una profundidad y por lo tanto ver líneas costeras o islas, las cosas que se forman, o bueno, si lo roto lo puedo ver desde arriba. Ustedes ven que a veces palpitan los polígonos, bueno, eso tiene que ver con la inestabilidad numérica típica de estas bibliotecas. Pero bueno, aunque parezca mentira, utilizando una biblioteca gráfica como OpenGL, hacer un programita que haga este tipo de renderings es relativamente fácil porque la forma de hacerlo utilizando recursión nos permite generar el modelo de una manera muy rápida. Bueno, como actividad práctica de esta parte de la materia, entonces simplemente en un ruido browniano fraccional de 1D utilizando el Midpoint Displacement Algorithm y verifiquen utilizando alguna biblioteca numérica que posee las propiedades espectrales esperadas, o sea que va generando un ruido cuyo espectro va cayendo, va subiendo. Y después como optativo utilicen alguna biblioteca gráfica como puede ser OpenGL o WebGL para tratar de generar en 2D tal cual lo vimos acá. Así que bueno, esto sería todo de fractales no determinísticos. Hay obviamente mucho más material, pero bueno, lo dejamos en este punto para no complejizarlo por demás. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.